Creo que todos tenemos bastante claro que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Ya nos han destacado que lleva existiendo muchos años con nosotros, casi desde el inicio de la computación que todos conocemos, pero creo que ustedes estarán de acuerdo que en 2023 ha sido una revolución, pero este 2024 creo que va a serlo aún más. Para ello nos apoyamos de los profesionales que conocen bien este campo y volvemos a pedir que nos acompañe en este plató a Carlos González Morcillo. Carlos, gracias por estar aquí otra vez y que nos des un poco luz a este tema un poco que todavía le tenemos un poco de temor a la inteligencia artificial, o esa es la sensación. Bueno, sí, bueno, muchas gracias por contar conmigo de nuevo. Sí, el temor pues está ahí. Las películas, las series pues nos hacen mucho favor. Siempre pensamos en que va a llegar Terminator, ¿no? En el Skynet, que dentro de unos años va a venir a exterminarnos a todos. Y bueno, estamos lejísimos, nunca va a ocurrir eso. Y bueno, pues esperemos que se utilice toda esta tecnología súper interesante para el bien y con optimismo, desde luego. El otro día escuchaba una expresión algo así, que antes no podías pagarlo y ahora que puedes pagarlo se lo pides a una máquina, ¿no? Cosas que antes hacíamos. Sí, bueno, la tecnología históricamente siempre se ha utilizado para mejorar el rendimiento de las tareas que hacemos. Desde la primera revolución industrial, se crearon las primeras máquinas, la idea era optimizar los flujos de trabajo y aquellas cosas que se hacían de forma manual, tratar de hacerlo de un modo mucho más eficiente. Nos podemos ir incluso al siglo XV con la imprenta. Antes de la imprenta, pues los libros se copiaban a mano, costaba muchísimo tener un libro y gracias a la imprenta pues se permitió que ese conocimiento llegara a mucha gente y se optimizó el proceso de replicar libros, ¿no? Históricamente la tecnología siempre ha venido unida a esa optimización de los procesos, de hacer más por unidad de tiempo. Con la inteligencia artificial, pues esto es mucho más salvaje. Pues, tareas que antes hacían que requerían mucho tiempo humano, pues ahora se hacen con muchísimo menos tiempo. Tienes como ese asistente que te da pues, un borrador o según como tú lo vayas guiando te va dando una solución a tu problema y con unos costes que son totalmente marginales. Además estamos viendo también que el uso de estos modelos de inteligencia artificial cada vez son más baratos. O sea, hace un año lo que antes te costaba 100 unidades, ahora ha bajado a la centésima parte. O sea, el coste de utilizar todos estos sistemas, lo que antes pagabas 100 euros por hacer un montón de cosas, pues ahora cuesta 1 euro hacer la misma tarea. Y estamos hablando de una evolución en 1 año y medio o 2 años. Y previsiblemente pues, va a seguir bajando el coste de uso de todos estos sistemas. Habrá personas que, el otro día también en el anterior programa hablábamos, que digan yo no uso la inteligencia artificial y mirando se ha usado durante mucho tiempo incluso para ligar, ¿no? Algo que creo que todo el mundo de alguna manera lo ha hecho con, ¿no? con la geolocalización, es decir, que es algo que que lo llevamos usando mucho tiempo sin ser conscientes. Sí, y incluso ocurre que cosas que nos pueden sorprender ahora, o sea, lo del geoposicionamiento y la obtención de rutas, por ejemplo, o sistemas de recomendación, que en base a las preferencias de, pues eso, de las películas que tú has visto, por ejemplo, en Film Affinity, o en Goodreads, por ejemplo, de libros que te van recomendando, o el propio Amazon, cuando compras algo y te dice, oye, pues otra gente ha comprado no sé qué, no dejan de ser sistemas de recomendación que utilizan inteligencia artificial también. Y eso lo tenemos en el día a día y ya no nos sorprende. Y llevo dando un tiempecillo charlas sobre todo esto de los modelos del lenguaje, el ChatGPT y tal. Pues claro, al principio te hablo de hace un año y medio, a la gente le sorprendía mucho. A día de hoy ya no te sorprende, vaya, otra inteligencia artificial que me escribe textos. O sea, es como, claro, nos acostumbramos de ciertas cosas que antes eran impensables, pasan unos meses y ya no te sorprende, o sea, ya lo das y ni siquiera lo identificas como algo de inteligencia artificial, que es lo que nos pasa. Tenemos sistemas de los años 50 que los utilizamos en el día a día y a lo mejor no identificamos como sistemas de inteligencia artificial. Yo te preguntaba en el anterior programa que qué hacía falta, ¿no? Y tú decías que no hace falta ni siquiera saber escribir, con hablarle, ¿no? Sí. Pero muy importante también es cómo hablarle, porque son máquinas y todavía no llegan a tener esa sintaxis o esa relación que tenemos los humanos en nuestra cabeza, ¿no? Por suerte, de momento. Claro, por suerte. Efectivamente, los propios creadores de ChatGPT, la empresa que está detrás, que es OpenAI, publicó hace no mucho, hace pues, un mesecillo, quizá un poquito más, una guía
de cómo hacer buenos prompts. Esto tiene que ver con esa profesión que se está hablando ahora emergente, que la llaman del prompt engineering, de la ingeniería del prompt, o de cómo dar órdenes para sacar el máximo partido a todos estos modelos. Ahí efectivamente, pues lo suyo es saber cómo funcionan esos modelos, o sea, si quieres trabajar profesionalmente de esto, pues tienes que conocer cuáles son las limitaciones y cómo están hechos, ¿vale? Y tienes que afinar mucho la consulta, y en ese afinar la consulta, cualquier persona, a lo mejor sin tener ningún conocimiento técnico muy avanzado, pues puede llegar a dar órdenes para obtener muy buenos resultados, o mucho mejores que si no lo hiciera. No es lo mismo decirle a ChatGPT, ¿no?, que quizás es el sistema que conoce más la gente, hazme o háblame del cambio climático, que es una pregunta muy general, muy abierta, muy vaga, eso es, a decirle, hazme un pequeño discurso para niños de 5 años para explicar los efectos del cambio climático. Claro, o redáctame un pequeño discurso para especialistas en, pues no lo sé, en química, para hablar sobre la emisión de carbono del cambio climático. En los 3 casos obtendrás respuestas distintas. Entonces, una cuestión es indicar claramente cuál es la audiencia objetivo o para qué quieres eso. Eso el ChatGPT ni ninguna herramienta sabe para qué quieres tú el contenido, ¿no? Le tienes que guiar. Pues eso sería una técnica muy básica. Luego puedes hablar también del tono, ¿no? Si quieres que sea un tono muy formal, quieres que sea un tono formal, quieres que el resultado sea optimista, pues no sé, que sea un poco sarcástico a lo mejor. Cuanto más vayas guiando a la inteligencia artificial, mejor resultado vas a tener, ¿no? Cuanto más control tengas sobre qué es lo que le estás pidiendo, el resultado será más como tú te lo estás imaginando. Hablábamos antes de entrar en plató de que al final la inteligencia artificial en muchas ocasiones es como una especie de bestia, ¿no? Y la tenemos que un poco controlar, ¿no? ¿O es difícil? Sí. Me gusta en alguna charla que he dado hablar de Best IA, o sea, Best como la mejor, ¿no?, en inglés, y luego IA de inteligencia artificial. Claro, el control de la bestia. Es como cuando ves a alguna persona que saca a pasear al perro, tiene un perro gigante y el perro va tirando de la persona y la persona va atrás. No, o sea, tienes que controlar tú esa bestia. En esa personalización yo creo que está la verdadera capacidad de generar algo que aporte valor para tu trabajo. Esa personalización puede ir en base a la instrucción general que tú le vas dando, o puede ir también en los datos de entrenamiento que tú has utilizado y puedes tener versiones específicas para tu trabajo. Por ejemplo, es muy sencillo a día de hoy hacer un modelo de clon de voz de alguien. Claro, si tú quisieras, por ejemplo, que te aligerara el trabajo a la hora de locutar, pues podrías entrenar con tu propia voz. De hecho, bueno, sin pedirte permiso, he utilizado, te lo voy a enseñar, he hecho un entrenamiento de tu Clase voz. práctica de inteligencia artificial. Bueno, es un uso, es un ejemplito con una frase. He entrenado con tu voz que he obtenido de los vídeos que hay en YouTube de tu programa, ¿no? Y bueno, pues aquí sería un ejemplo de un entrenamiento utilizando tu voz. Vamos a escucharlo. Hola a todos, soy Sof IA Snowy, la voz del futuro, pero no se preocupen, aún no he aprendido a contar chistes. Prepárense para una entrevista única con un toque de tecnología de síntesis de voz. Bueno, pues a lo mejor tú notas que la voz no es perfecta, pero no lo noto ni siquiera, créeme. Pero da mucho el pego. Entonces, esa adaptación que se ha hecho, claro, no es lo mismo utilizar una voz genérica que utilizar tu voz. En esa adaptación yo creo que hay muchísimo valor. No es lo mismo pedirle, por ejemplo, que te escriba un texto sobre no sé qué, o que le digas, mira, estos son textos que yo he escrito y a partir de estos textos quiero que sobre esta temática y esta información que tengo me redactes un artículo como si lo hubiera escrito yo. Entonces, en esa personalización, en ese control de la bestia, pues va mucho valor. En inteligencias artificiales generativas de imágenes, por ejemplo, que hay un montón, hay veces que le puedes pedir alguna tarea complicada y no es capaz de dártela, a pesar de que tú en las instrucciones seas muy preciso. Por ejemplo, hace poco estuve intentando preparar una imagen para una charla que di en un congreso de Santander de inteligencia artificial y quería una imagen de un centauro femenino en el que la parte superior tuviera pues, la imagen de una ejecutiva, una mujer ejecutiva, y en la parte del caballo del centauro
pues fuera una parte robótica, como con cables y todo esto, ¿no? Para hablar de los centauros, de la combinación entre humano-máquina y todo esto. Se lo pedí a las principales inteligencias artificiales, de hecho, bueno, pues ahí se pueden estar viendo los ejemplos, ¿no? DALL-E 3, que es una de las más avanzadas, hacía cosas que se acercaban, pero o bien me ponía una cabeza, o sea, un torso humano y también el torso del caballo con la cabeza del caballo, o bien ponía una mujer más o menos sin piernas subida encima de un caballo, o separadas, ¿no? Unas imágenes bonitas, pero que no se correspondían con lo que yo quería. Al final, desde hace unos meses hay unos desarrollos que se han hecho, en este caso se llama ControlNet, que te permite subirte un boceto de lo que quieres, un boceto cutre, mi capacidad artística es muy limitada, pero le pasas un poco un borrador de lo que quieres y a partir de ahí la inteligencia artificial, dependiendo de un parámetro de control, va adaptando la imagen y generé tropecientas imágenes que se correspondían visualmente con la imagen del centauro que yo quería. En ese control creo que es en donde está el verdadero valor. Puede ser que en algún caso te valga una imagen genérica, pero cuando quieres hilar fino, sobre todo en el ámbito profesional, no es que yo tengo en la cabeza una imagen más o menos así, pues le pasas ese boceto, ese borrador de control y te genera algo que se ajusta perfectamente a lo que tú quieres, porque la inteligencia artificial no sabe en qué leche estás tú pensando, entonces tienes que guiar el proceso generativo. Yo creo que ahí es donde está el verdadero valor. Entonces, a final de año o a principios de este primer mes de enero leí un estudio de que el 60% de los empleos se desaparecerían o se verían amenazados. La parte positiva es que van a surgir otros tantos o se van a necesitar muchos en este campo, ¿no? Para no ponernos en plan negativo, Carlos. Yo creo que habrá empleos, de hecho ya hay algunos informes de la UNESCO que tienen como 5 o 6 meses y algunos que han publicado también los propios autores de ChatGPT. Yo no hablaría de empleos, sino que hablaría de tareas. Entonces, hay tareas relacionadas con ciertos empleos que van a cambiar totalmente. ¿Por qué? Porque la medida de productividad que vas a tener, o sea, si en lugar de escribir un texto desde cero, lo que tendrás será pues una inteligencia artificial que te ayudará a tener un primer borrador conforme a las ideas que tú tienes. Y luego ese borrador tú lo tendrás que pulir, lo tendrás que matizar, le tendrás que dar tu estilo aquí y allí. Y efectivamente, pues en cualquier cuestión que tenga que ver con el lenguaje, ya sea lenguaje natural, el que nosotros hablamos, o lenguaje máquina, o sea, programación, por ejemplo, también ha sufrido una revolución de la leche. O sea, en programación de ordenadores, pues estamos viendo que todos estos sistemas programan muy bien. Y entonces la labor del programador pues será una labor de más alto nivel, de decir, bueno, pues sé cómo pedirle a la máquina que me haga ciertos esqueletos, ciertas partes de los programas y yo tengo que integrar y tengo que guiar ese proceso para que al final cumpla con las necesidades que yo tengo. Entonces habrá tareas o, por ejemplo, pues ya estáis utilizando desde hace un tiempo Whisper, que es una inteligencia artificial que transcribe a partir del audio que tú haces, te va poniendo palabra por palabra lo que has dicho. Pues eso te ahorra un montón de tiempo, que era un trabajo, por otro lado, bastante feo y bastante repetitivo. Pues esa tarea de transcripción ha muerto ya, o sea, ya no tiene sentido hacerla. Entonces, con el tiempo del trabajo harás otras labores que puedan aportar más valor. Yo no hablaría tanto de profesiones como tal, sino como de ciertas tareas que van asociadas a esas profesiones. Y ya para terminar, porque dejamos para el próximo programa más preguntas, yo veo también un poco ciertamente amenazado el mundo tanto de la imagen como tal, como el de la música, ¿no? Ahí también hay aplicaciones de todo tipo. Sí, bueno, en imagen llevamos ya un tiempo viendo desarrollos muy notables. Hubo un modelo que arrancó con todo esto, bueno, el DALL-E ya se publicó, el DALL-E 1 se publicó no sé si hace 3 años, una cosa así, parece que hablamos del pasado, pero es 3 años solo. Y ya causó mucho revuelo en la comunidad científica. Luego vino DALL-E 2, que fue la repera, y más o menos en ese tiempo, hace un año y poco, salió Stable Diffusion, que es un modelo de código abierto que permite generar imágenes. Y toda la comunidad de generación de imágenes pues ya vio lo que se venía, el tsunami, ¿no? Recientemente ha habido un sistema de generación de música que es genial, que la gente lo puede utilizar gratuitamente a partir de Copilot de Microsoft. Te permite hacer una cuenta personal, entonces nuestros oyentes pueden utilizarlo
y pedirle a Copilot en la cuenta personal que te haga una canción. Entonces, yo también le he pedido, esta no te la pongo aquí, si quieres ahora te la paso y la podéis pinchar, que haga una canción para Televisión Ciudad Real. Entonces, he puesto que la letra de la canción me la ha generado ChatGPT, ¿vale? Le he dicho el estilo de canción que yo quería y la orientación. Le he pasado información pública que hay en Internet sobre vuestra emisora y le he dado tu nombre. Entonces, pues si quieres podemos escuchar la canción que ha generado la inteligencia artificial. Mi única intervención ha sido darle la orden y pasársela luego para que generara el estilo musical que me gustaba. Y bueno, pues esto es lo que ha generado. Ciudad Real, la tele nos une, con IA en el aire, el futuro se presume. Con Sofía Nevado, la entrevista enciendo, hablando de IA, en rimas me extiendo. En la concejalía comunicamos arte con humor y estilo, vamos por parte. La tele municipal de la ciudad portavoz, con IA generativa escucha nuestra voz. En gallos de rap, con la IA me inspiro. En televisión, Ciudad Real, el futuro admiro. Soy un genio digital, en ondas a brillar. En televisión, Ciudad Real, venimos a reinar. En Ciudad Real, la tele nos une. Con IA en el aire, el futuro se presume. Bueno, Carlos, la verdad que te quedas alucinado. Yo creo que desde casa, pues igual, no se crea que está preparado. No, lo ha traído Carlos y seguramente lo ha hecho en 3 minutillos. Es una cosa rápida, ¿no? En un poquito más, pero 5 minutillos. Increíble. Ha sido rápido. Pues yo creo que esto nos hace que nos tenemos que poner las pilas, que esto hay que ver el lado positivo y nos va a ayudar muchísimo. Solamente hay que adaptarse, pues como cuando llegó Internet, la imprenta o el trabajo en cadena, ¿no? Que en su día también fue... Tenemos varias preguntas en el tintero que nos las dejamos para el próximo programa, pero creo que tienes una segunda versión de este tema de cabecera de Ciudad Real Televisión, ¿no? Sí. Bueno, ya que estaba la letra, conseguí una que me gustó y ya la inteligencia artificial simplemente le tienes que decir, pues hazme otra versión en estilo no sé qué. En este caso he conservado la misma letra, pero como cuesta poco darle al botón y generarla, una cosa muy chula es que los derechos de autor de las canciones te pertenecen, o sea, me pertenecen a mí, yo la cedo, y no hay ningún tipo de problema legal en utilizar esta canción, incluso en hacer un uso comercial. Es algo también que va a revolucionar todo lo que es la industria, pues eso, de imagen, musical y todo esto, porque al final estas inteligencias artificiales te permiten generar contenido con el cual hasta puedes luego hacer el negocio y bueno, pues espero que vaya muy bien con estos grandes hits. Igual nos hacemos más famosos. Carlos, un placer tener aquí un catedrático de universidad y conocer de gente que conoce este tema en profundidad. Te esperamos en el próximo programa. Muchísimas gracias, un placer. Ciudad Real, la tele nos une, con IA en el aire, el futuro se presume. Con Sofía Nevado, la entrevista enciendo, hablando de IA, rimas me extiendo. En la concejalía comunicamos arte, con humor y estilo, vamos por parte. La tele municipal de la ciudad portavoz, con IA generativa, escucha nuestra voz. En gallos de